¡Cuidado con resbalarse! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No te caigas! Vaya forma de botar. 4-1. ¡De lujo! Mario Tennis siempre dejó claro que su objetivo no es simular el tenis real, sino reinterpretarlo con estilo, la personalidad y la creatividad que caracterizan al universo de Mario. En lugar de apostar por reglas estrictas y mecánicas realistas, la saga ha construido su identidad alrededor del espectáculo, el ritmo acelerado y las situaciones inesperadas. Con Mario Tennis Fever, Nintendo vuelve a apostar por esa filosofía, pero lo hace de una forma mucho más ambiciosa que busca consolidar todo lo aprendido en juegos anteriores y llevarlo a un nuevo nivel. ¿Lo consiguió? Es momento de averiguarlo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Meh. Como siempre, comenzamos con Lo Bueno. El mayor acierto de la entrega está en su gameplay. Desde el primer partido, el juego deja claro que aquí no hay espacio para intercambios largos y pasivos. El ritmo es rápido, agresivo y constante. Cada punto se convierte en una pequeña batalla donde elegir el momento correcto para atacar es clave para inclinar el marcador a tu favor. Los golpes furor son el eje central de esta experiencia. Esta característica va más allá de movimientos espectaculares diseñados para lucirse y ofrece una forma estratégica que cambia por completo el desarrollo de un partido. Saber cuándo guardar energía, cuándo usar uno de estos golpes y cómo anticipar la reacción del rival se vuelve fundamental, sobre todo en encuentros más competitivos. A esto se suman las raquetas Furor, uno de los elementos más divertidos y mejor implementados del juego. Estos objetos de fuego, hielo, rayo, fango y otras variantes alteran la trayectoria de la bola, modifican la cancha con efectos que hacen honor a su nombre y afectan el desempeño del oponente. En la práctica, esto obliga a adaptarse constantemente y a cambiar de plan sobre la marcha. En nuestra experiencia, la raqueta de rayo se convirtió en una de las más satisfactorias de usar. Su capacidad para electrocutar brevemente al rival abre ventanas perfectas para cerrar puntos decisivos, lo que genera momentos de auténtica tensión y satisfacción. Esta combinación de golpes furor y las raquetas especiales convierte cada partido en una experiencia dinámica, donde pensar estratégicamente es tan importante como reaccionar rápido. Por supuesto que para reaccionar bien, debemos tener un buen control, por lo que es momento de hablar de este punto. Lo primero que debemos decir es que en un inicio es un poco confuso memorizar qué tipos de tiros están asignados a cada botón, especialmente para jugadores nuevos. La buena noticia es que la curva de aprendizaje está muy bien diseñada. Después de algunos partidos, los controles se vuelven intuitivos y el juego comienza a fluir con naturalidad. Una vez que dominamos los fundamentos, Mario Tennis Fever permite realizar combinaciones muy interesantes y divertidas, lo que refuerza la sensación de progreso. El juego recompensa el aprendizaje y la práctica sin llegar a ser intimidante para quienes solo buscan pasar un buen rato. Lo mejor de todo es que ese buen rato puede disfrutarse con varias caras conocidas, ya que nos encontramos con 38 personajes jugables, el roster más grande en la historia de la serie. A diferencia de otros títulos donde la cantidad de personajes se siente inflada de forma innecesaria, sí, te hablamos a ti, Mario Kart World, aquí cada tenista tiene atributos claros y un rol bien definido dentro de la cancha. La velocidad, la fuerza, la técnica y la resistencia varían entre personajes, lo que hace que elegir a quién usar tenga un impacto real en el desarrollo del partido. Este sistema invita a ir más allá de escoger al personaje favorito y anima a experimentar hasta encontrar el que mejor se adapte a tu estilo de juego. En nuestro caso, utilizamos más a Luigi, Yoshi y Rosalina, y cada uno nos ofreció sensaciones distintas gracias a sus capacidades únicas. Esta variedad evitó que el juego se sienta repetitivo, incluso después de muchas horas. Y si los personajes cumplieron, ¿qué tal la historia? Pues déjanos decirte que este modo es otro punto fuerte del juego. La premisa es tan absurda como encantadora. Mario y sus amigos se transforman en bebés tras llegar a una isla misteriosa llena de monstruos, lo que los obliga a empezar desde cero su camino en el tenis. A lo largo del juego, Baby Mario y compañía entrenan en un enorme instituto de tenis, enfrentándose a minijuegos, retos y partidos especiales que funcionan como pruebas de progreso. Lejos de limitarse
limitarse a simples encuentros tradicionales, este modo introduce variaciones constantes que mantienen la experiencia fresca. Aunque el multijugador sigue siendo el gran protagonista del título, el modo historia cumple muy bien su función. Aporta carisma, variedad y una cantidad respetable de contenido para quienes prefieren jugar en solitario o aprender las mecánicas antes de saltar al juego competitivo. La buena noticia es que el modo historia solo es una probadita de todo lo que ofrece el título, sobre todo para los que buscan una experiencia con amigos y familiares, por lo que te sorprenderá la solidez del multijugador en línea de Mario Tennis Fever. La conexión es rápida, estable y fluida. Las partidas inician en segundos y durante nuestra sesión no encontramos problemas de lag ni desconexiones. Este apartado se siente moderno y bien trabajado, algo que no ha sido una constante en los juegos de Nintendo. Aquí jugar en línea resulta tan natural como hacerlo en local, lo que convierte al título en una excelente opción para quienes buscan competir de forma constante. En el apartado técnico, el juego rinde de muy buena manera en Switch 2, especialmente en modo dock, incluso con 4 jugadores simultáneos, múltiples efectos visuales y escenarios llenos de detalles. La experiencia se mantiene estable y fluida. Todo se ve muy bien y este rendimiento hace que cada escenario luzca para disfrutar todo su esplendor. Es precisamente que en esta ocasión hay una interesante variedad de canchas suficiente para evitar la monotonía. Todas cumplen su función y aportan identidad. Una de las más llamativas es la Cancha Maravilla, que merece una mención especial por su inspiración en Super Mario Bros. Wonder y su diseño lleno de referencias que encantan a los fans. Además, incluye varios extras que los fans del Reino Flor van a disfrutar bastante. Hasta aquí el juego luce espectacular, pero claro, no todo puede ser perfecto, así que vamos con lo malo. El punto más decepcionante de Mario Tennis Fever es sin duda el modo realista. Este modo es controlado mediante movimiento con los Joy-Con 2 y prometía una experiencia más cercana al tenis real, pero la ejecución no está a la altura de la idea. Aunque el golpe básico funciona de manera aceptable, dirigir la bola con precisión a un lado en específico resulta inconsistente. En partidos exigentes, esta falta de control genera frustración y puede arruinar encuentros que en teoría deberían ser emocionantes. Este problema se acentúa cuando se intenta jugar de forma más competitiva. La imprecisión termina siendo un obstáculo constante, lo que provoca que muchos jugadores regresen rápidamente a los controles tradicionales, donde el juego realmente brilla. El modo realista no es un desastre, pero sí se siente como una oportunidad perdida. Puede funcionar bien en reuniones sociales o con jugadores casuales, pero difícilmente será la opción preferida a largo plazo. Para un juego tan bien pulido en otros aspectos, este modo se queda claramente por debajo del resto de la experiencia. Otro punto que puede dividir opiniones es el enfoque permanente en el caos. El ritmo acelerado, los golpes furor frecuentes y los efectos provocados por las raquetas hacen que cada partido sea intenso y visualmente espectacular. Sin embargo, este mismo enfoque puede sentirse excesivo para jugadores que prefieren un estilo más cercano al tenis tradicional. En algunos encuentros la pantalla se llena de efectos y situaciones simultáneas que priorizan la reacción rápida. Esto no elimina la estrategia, pero sí deja claro que Mario Tennis Fever apuesta decididamente por el espectáculo. Para ciertos jugadores, ese énfasis puede resultar abrumador después de varias partidas consecutivas y hasta ser un distractor importante que cueste puntos en el partido. Y ahora, para revisar lo que no está tan bien ni tan mal, vamos a lo meh. Mario Tennis Fever es una entrega muy segura dentro de la franquicia, aunque perfecciona muchas de las ideas que la serie ha venido construyendo durante años y presenta los golpes y raquetas furor, no existe un cambio radical en su estructura. Para muchos jugadores, esto será positivo, ya que encontrarán una experiencia familiar, pulida y fácil de entender. Sin embargo, para otros puede sentirse como una evolución conservadora. Si a eso le agregamos que algunas opciones dentro del juego son solo
para pasar el rato, pues hay mucho que pensar. ¿A qué nos referimos? Algunos de los modos adicionales funcionan más como complemento que como pilares del juego. Torres de los Retos propone superar misiones con objetivos específicos y avanzar poco a poco hasta la cima de una torre, lo cual resulta entretenido durante las primeras horas. Es un buen espacio para practicar golpes furor, entender el comportamiento de las raquetas especiales y experimentar con distintos personajes, pero su propuesta se agota relativamente rápido y la motivación por regresar disminuye debido a la falta de variaciones profundas o recompensas que mantengan el interés. El modo especial sigue una lógica similar. Jugar con reglas distintas a las de los partidos normales aporta variedad y rompe la rutina, pero estas partidas se sienten más como una distracción ocasional que como un modo con peso propio. Entonces, ¿Mario Tennis Fever merece tu tiempo? Esta entrega es el Mario Tennis más completo hasta ahora y el que más se acerca a convertirse en la entrega definitiva de la saga. Su gameplay caótico, la enorme variedad de personajes y un multijugador en línea sorprendentemente sólido lo posicionan como uno de los títulos multijugador más fuertes de Nintendo Switch 2. Aunque el modo realista queda a deber en precisión y no logra cumplir del todo sus promesas, el paquete general es tan sólido que este detalle no opaca todo lo que el juego hace bien. Es una entrega ideal para jugar en solitario, en multijugador local o en línea, y una clara recomendación para quienes buscan diversión inmediata, competitiva y llena de personalidad. ¿Crees que Mario Tennis Fever se convertirá en el mejor juego de la saga? Cuéntanos en los comentarios. Sigue informado en Level Up.